Iniciando grabación y transcripción. Perfecto. Listo. Ahora sí. Vamos a... ¿Ahí pueden ver? Sí. Sí. ¿Ya se agrandó? Sí. Ok, Entonces, perfecto. demos Creo que yo inicio. no veo nada. Ok. Hilder. ¿Ustedes sí pueden ver? Yo no veo nada, la verdad. ¿No ven nada? No. Yo sí. Yo sí. Yo también. Los demás. Sí. Sí, debe ser el internet. Ah, bueno, puede ser, sí. Bueno. Muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Hilder Andrés Saldaña Osorio. Hoy vamos a presentar, bueno, bienvenidos a todos los presentes. Muchas gracias por asistir. Vamos a presentar el tema del pasado, presente y futuro simple. Y pues mi compañero va a explicar el primero de todos. Good morning, my name is Alejandra Betancourt. Bienvenidos. Yo soy la encargada del Simple Past. Ok. Iniciando, ¿cuáles son sus usos? Los podemos usar para acciones terminadas en el pasado. Por ejemplo, I visited my grandmother yesterday. Eventos consecuencia en el pasado. Por ejemplo, I were up, brushed my teeth, and went to school. Y en acciones repetidas en el pasado. Por ejemplo, when I was a child, I played soccer every weekend. Continúa, Alice. Bueno, en este tiempo tenemos dos clases de verbos. Serían los verbos regulares, que como nos dice la regla, a rule of the simple past is that we must add ed to the verb only of the regular verbs. Example, walk, walk. Y play, play. Es decir, que en esta regla se les agrega ed al final a cada verbo. Pero tenemos excepciones. Por ejemplo, but if the verb is preceded by a consonant and this replaced but an e and ed is added. For example, study. En el caso de study, al terminar en y, pero ser precedida por una consonante, la y es cambiada por ied. Y tenemos otros casos. If the verb ends in a consonant, más verb más consonant, the last consonant must be duplicate and ed is added. For example, stop. En este caso, cuando un verbo termina en consonante, pero es precedido por una vocal, se le duplica la consonante final y se le agrega ed. ¿Puedes continuar, Alice? Bueno, pasamos al tema de los verbos irregulares. En los verbos irregulares, en esta regla, the rule is a memory change rule, signs. They are a variety of verbs that change complete when they become past tense. For example, have, be, go, sing. En esta regla nos dice que hay una variedad de verbos que no se les agrega de ed, sino que cambian completamente. Pero pues no nos vamos a extender en este tema porque los verbos irregulares hay mucha variedad y son de memorización. En el momento pues no tenemos por así decirlo un número específico que nos diga cuántos hay. Puedes continuar, Alice. Ok, la estructura. En la forma afirmativa, iniciamos con el sujeto, que sería I, we, you, los pronombres. Lo seguimos por un verbo en pasado, según las reglas anteriores, study, play, y le agregamos un complemento. El complemento es en cómo se está realizando esa acción. For example, I studied English the last week. En este caso, el sujeto es I, el verbo en pasado es study
y el complemento es English the last week. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen oraciones en pasado, hay que agregar un complemento que nos diga que estamos en pasado, como sería la semana pasada, the last week. Otro ejemplo sería I walked in the park yesterday. En este caso, nuestro sujeto es I, nuestro verbo en pasado es walked, caminar, y nuestro complemento es in the park yesterday. Ahí sabemos que fue el día de ayer, una oración en pasado. En negativo, ya nos cambia. Es decir, que en esta forma ya no es el verbo en pasado, sino que agregaríamos el didn't not, el didn't o el did not. Esta sería la conjugación de does, el del do, pero en pasado. El did lo utilizamos para que el verbo ya no tenga que ser conjugado en pasado. Por ejemplo, nuestra estructura nos dice que iniciamos con un sujeto, que sería cualquier pronombre, lo seguimos por el didn't not o el didn't, que sería nuestro verbo que nos está diciendo que la oración está en pasado, y lo procedemos de un verbo en infinitivo, más un complemento. Por ejemplo, I didn't study English the last week. Nuestro sujeto es I, nuestro negativo es didn't, y nuestro verbo en infinitivo sería study. En este caso ya el study no toca modificarlo en pasado. Y por un complemento que sería the last week. Otro ejemplo sería I didn't walk in the park yesterday. ¿Puedes continuar, Alice? Bueno, continuamos con unos ejercicios. Espero que me puedan colaborar por el chat, como les quede más cómodo. En este caso tenemos una oración en afirmativo que sería they studied for the exam yesterday. En este caso, el verbo study, ¿cómo quedaría en pasado? Study. Study, sí, señora. Ok, este verbo le cambiaríamos la y le agregaríamos una IED, porque es precedido por una consonante. En el siguiente, I watched movie last night. ED. ¿Alguien más? Sí. Es un verbo que no aplica ninguna de las reglas anteriores, por lo tanto, solo se le agregaría ed. I watched movie last night. En el siguiente pasaríamos a una oración en negativo. She not visit her grandmother last week. En este caso, ¿qué agregaríamos? No. Es una oración en negativo. Agregaríamos el didn't o el did not, para que así nuestra oración quede de she didn't visit her grandmother last week. Y por último, otra oración, I not, toca conjugarlo, drink water, ok, ahí me equivoqué, era él. Drink water last night. Esta oración, ¿cómo nos quedaría? Igual que la anterior. Agregamos el didn't. En el caso del past simple, no hay que conjugar entre primera y tercera persona, no, siempre va a ser el didn't o verbo en pasado. En este tiempo verbal no tenemos que hacer conjugaciones en tercera persona. Bueno, muchas gracias por su participación y continuamos con la siguiente. Ok, buenos días. Mi nombre es Alice Vanessa Conde Barrios y vamos a hablar del present simple o presente simple. Bueno, ¿qué es? El presente simple es un tiempo verbal bastante útil y también es muy sencillo a la hora de conjugar. ¿Para qué se usa? Bueno,
se usa principalmente para 3 situaciones o 3, pues, cosas. Entonces tenemos la número 1, es un tiempo verbal que se usa para expresar hábitos y o rutinas. Entonces, por ejemplo, I wake up at 6 every day. Yo me levanto a las 6 todos los días. Bueno, eso ya sería como una rutina. Entonces, para eso, pues, se usa. Número 2, para expresar verdades generales. ¿Qué son las verdades generales? Bueno, las verdades generales es algo que simplemente son hechos que ocurren, que no pueden dejar de ocurrir, o algo probado científicamente. En este caso, la Tierra gira alrededor del Sol, que es algo que todos sabemos, que todos conocemos y que siempre pues está como ahí. Y el tercero se usa para estados permanentes como donde se vive o donde se trabaja. Por ejemplo, Alice lives en La Dorada. Algo simple, pero pues es algo como permanente. Ok, vamos a hablar acerca del present simple en su forma afirmativa. Bueno, es una estructura muy sencilla. Si podemos ver, está el sujeto más el verbo más el complemento. En ocasiones hay frases del present simple en su forma afirmativa que solamente necesitamos sujeto más verbo. Pero pues en este caso, sujeto más verbo más complemento. Un ejemplo es I drink, sujeto I, drink verbo, complemento, too much coffee. Volvemos. I, sujeto, play, verbo, with my friends, complemento. Entonces, esa sería como la estructura afirmativa. Luego, bueno, acá les quiero hablar sobre algo muy importante y vamos a conjugar en tercera persona. Conjugar en tercera persona, pues es muy sencillo también. Simplemente tenemos que agregarle una S al final de cada verbo, pues que sea singular. En este caso, he, que es él, she, que es ella, it, que es esto. Entonces ustedes me dirán, pero I, play, no tiene S al final y también es singular. Pero no porque I es un pronombre personal, es en primera persona, por lo cual no se puede conjugar en tercera persona. Obviamente hay muchas formas de conjugación, entonces ya se las voy a explicar. Bueno, estas son las reglas que hay pues para aprender a conjugar. Entonces, por ejemplo, los verbos acabados en Y o en Y, a excepción de los precedidos por una vocal, cambian a IS. Entonces aquí tenemos un ejemplo de try, cambia a tries, y de cry, cambia a cries. Aquí dice que a excepción de los precedidos por una vocal. Entonces tenemos estos dos ejemplos, tenemos play, tenemos stay, que podemos ver que antes de stay hay una vocal. Entonces no se le agregaría sino que se le agregaría una S. Pasamos a, bueno, seguimos con nuestras reglas. Y aquí tenemos los verbos que terminan en X, SH, CH, SS, cambian a S. Aquí tenemos estos ejemplos, que son, por ejemplo, cross, cambia a crosses, es cruzar, wash, cambia a washes, fix, cambia a fixes. Los verbos que finalizan en O se les agrega ES sin remover la O. Entonces, por ejemplo, tenemos go, que sería goes, y tenemos do, y tenemos does. Pasamos a, bueno, hay una alerta, hay una excepción, una regla muy importante, y es que con los modal verbs, como lo son can, could, should, must y would, no se conjugan y no tienen tiempo, por lo cual no se les agrega ninguna de las reglas que expliqué anteriormente. ¿Por qué? Porque quedaría de una forma incorrecta. Entonces, por ejemplo, tenemos can, ¿verdad? Yo no le puedo agregar una S al final cuando voy a hacer una oración. ¿Por qué? Porque simplemente no sonaría bien, no quedaría con los tiempos y no sería correcto. Entonces, esto es muy importante, esta regla es muy importante para tenerla en cuenta en el present simple
pues para que no vayamos a tener como un error en el futuro o como un error tan simple. Bueno, ok, seguimos con la forma negativa. La forma afirmativa ya la explicará nuestra compañera más adelante. Entonces, seguimos aquí con el present simple en su forma negativa. Es una estructura parecida a la anterior, simplemente que se le agrega el don't o el doesn't y pues quedaría justamente así. Tenemos una tablita en donde se puede explicar pues mejor. Entonces, fíjense que estamos conjugando o estamos agregando el don't igual que como lo hicimos anteriormente. Simplemente el don't es para, el doesn't, perdón, es para conjugar de forma singular. Entonces, por ejemplo, simplemente estos tres, he, she, it, son los que tienen el doesn't. Entonces, si tú quieres conjugar de forma negativa, entonces tú piensas, dices, no, I don't eat, ¿ok? Tú dices, I don't eat, ya recuerdo que no puedo conjugar el I porque es un pronombre personal. Entonces, simplemente esta regla aplica, el doesn't aplica para he, she, it. ¿Ok? Entonces, seguimos con mi compañera que va a hablar sobre el futuro simple. Bueno, hello, my name is Marisol. El tema que yo voy a hablar es del futuro simple, como lo dijo Alice. El future simple. The simple future tense in English is a verb tense used total about action or state that occur in the future. It is formed with the auxiliary verb will or going to plus a main verb. Bueno, el futuro simple en inglés es un verbo que se usa para hablar acerca de acciones o estados que ocurren en el futuro. Este es formado con un verbo auxiliar que puede ser will o going to y con un verbo. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos que pueden ser she will arrive tomorrow, ella llegará mañana. It will rain tomorrow, lloverá mañana. Y I'll pay for the ticket by credit card, pagaré los boletos con tarjeta de crédito. Este I'll que podemos ver acá es la manera más corta en la cual podemos explicar el will, pero pues lo podemos poner con I'll. Continuamos con la otra diapositiva. Y bueno, aquí les voy a explicar acerca de la estructura en forma afirmativa y negativa del futuro simple. Bueno, en la manera afirmativa tenemos el sujeto más el will, más un verbo en forma base y más complemento. Aquí les quiero hacer un pequeño paréntesis de lo que es el verbo en forma base. El verbo en forma base es muy similar a los verbos en infinitivos, que pues como ya sabemos los verbos en infinitivos son los que terminan en er, ir, por ejemplo, hacer, comer, etc. Los verbos en forma base son muy similares, simplemente que no llevan el tú adelante del verbo como en los infinitivos. Simplemente es el verbo solo. Y un ejemplo sería Yadira will stay home tonight. Yadira se quedará en casa esta noche. El sujeto, pues como ya sabemos, es Yadira, will. El verbo en forma base es stay, que en este caso es quedar, pero como pues estamos hablando de futuro, entonces quedará. Y el complemento es en casa esta noche. En la manera negativa es muy similar, simplemente pues le agregamos el not, pero entonces viene sujeto, más will, más not, más verbo en forma base y más complemento. El sujeto es Laura, will not. Verbo en forma base, que en este caso es ride, que es montar, pero en este caso montará, perdón. Y más complemento, que es en su bici esta noche. Y continuamos con la otra. Y bueno, aquí les voy a hablar sobre el futuro simple, pero con going to. There is another form of future that use going to instead of will. Hay otra manera en la cual podemos explicar el futuro, pero en lugar del will lo podemos hacer con going to. El going to lo usamos para
planes que es 100% seguro que van a ocurrir. Por ejemplo, I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Como es algo que tú sabes que estás seguro que vas a hacer, le agregas el going to, que es voy a. I am going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones. They are going to eat out tonight. Ellos van a comer afuera esta noche. Entonces, como ya se lo expliqué, son planes que tú sabes que estás seguro que vas a hacer, entonces le agregas el going to. Listo, la otra. Bueno, y aquí les voy a explicar la estructura con el going to, pero en la parte afirmativa y negativa. En la parte afirmativa empezamos por el sujeto, más el verbo to be, más el going to, más el verbo en infinitivo, más complemento. Es un poquito más larga que con el will. Y un ejemplo podría ser, I am going to eat a sandwich tonight. Me voy a comer un sándwich esta noche. El sujeto pues es I, el verbo to be es am, going to, verbo en infinitivo es to eat, es comer, y el complemento que es un sándwich esta noche. En la parte negativa tenemos el sujeto, más el verbo to be, más el not, más going to, más verbo en infinitivo, más complemento. Un ejemplo sería, she is not going to the cine with us. Ella no va al cine con nosotros. El sujeto pues es she. El verbo to be es is. El not, pues not, going to. Y el verbo en infinitivo que es go. Y más el complemento. La parte interrogativa nos las va a explicar la compañera a continuación, pero para finalizar les quiero aclarar cuándo utilizamos el going to y cuándo usamos el will. Bueno, el will lo usamos para hacer planes informales o espontáneos. Un ejemplo puede ser I'll meet you there, te veré allá. También lo usamos para hacer invitaciones. Por ejemplo, will you go with me, irás conmigo. Para hablar de cosas que quizá ocurran o escenarios probables. The meeting will probably take longer. La reunión probablemente tomará más tiempo. También para dar órdenes, como por ejemplo, you will tidy your bedroom, you lady. Vas a organizar tu cuarto, jovencita. Y para hablar de una decisión o algo que haremos en el futuro. We will see it by March. La venderemos en marzo. El going to. El going to lo usamos para hablar de planes o intenciones. Por ejemplo, I am going to study for my exam. Voy a estudiar para mi examen, predecir el futuro basado en evidencia. Un ejemplo es look at those clouds, it's going to rain. Mira esas nubes, va a llover. Y por último, para hablar de decisiones ya tomadas. Por ejemplo, we are going to visit grandma this weekend. Vamos a visitar a la abuela este fin de semana. Bueno, y así finalizo el futuro simple con el will y el going to. Gracias. Bueno, thank you. My name is Yuri Vanessa Jiménez Buitrago. Hoy voy a hablarles de las preguntas en tiempos verbales simples. Como lo vimos en las imágenes anteriores, el presente simple se utiliza cuando la acción ocurre en el presente. En este caso, para crear preguntas debemos utilizar los auxiliares do y does. Next, please. Esta es la estructura para el presente simple para realizar las preguntas. Utilizamos do más el sujeto con los sujetos I, you, we, they, más verbo, más complemento. Con does utilizamos los sujetos he, she, it, más verbo, más complemento. En la clase de hoy vamos a hablar las preguntas con respuestas cortas, eso es lo que quiere decir las yes, no question. Por ejemplo, tenemos do your parents work in bank? Que el do es el auxiliar. Cuando parents
lo podemos reemplazar por they, que es el sujeto, y en forma afirmativa quedaría yes, they do, y en forma negativa quedaría no, they don't. Seguimos con algunos ejemplos de does. Does the cat sleep in the kitchen? Podemos responder yes, it, lo podemos reemplazar el cat con it does, o en forma negativa con not, it doesn't. Questions in simple past. Para formar oraciones interrogativas en pasado simple en inglés se utiliza el auxiliar did, seguido del verbo en su forma base. Esta fórmula se aplica tanto a verbos regulares como irregulares. Como lo explicaba nuestra compañera, el verbo siempre queda normal, por decirlo así. La estructura sería el auxiliar did, el sujeto, el verbo y el complemento. Y lo bueno de did es que lo podemos utilizar con todos los sujetos, que es I, you, he, she, it, we, you, they. Es muy sencillo. Entonces aquí podemos decir, did I go to the park? Ahí tenemos un ejemplo, o también lo podemos utilizar con nosotros. Tenemos otro ejemplo, como fue Lucy al parque ayer. Entonces, did Lucy go to the park yesterday? Cuando nos referimos a Lucy, pues la podemos reemplazar por ella, o sea, con she, y podemos responder yes, she did. De manera negativa podemos responder no, she didn't, y presentamos algunos otros ejemplos de la forma negativa y con todos los sujetos. Did I go to the park yesterday? No, I didn't. Did you go to the park yesterday? No, no, I didn't. Y así sucesivamente. Acá tenemos otro ejemplo que aquí nos presentan como el verbo en pasado, pero como la regla del auxiliar did. Entonces, vemos que el verbo queda como en el presente porque ya lo he dicho, el did ya queda normal. Did my brother call me last night? Como lo podemos observar. Making questions in the future simple tense. Ahora vamos a ver la forma en futuro simple. Tenemos el auxiliar will más sujeto, más verbo, más complemento. Acá tenemos un ejemplo, will as swim in the river. Entonces podemos responder de forma negativa, no, I won't. Y para forma afirmativa, por ejemplo, en esta oración, will you go to the beach in December? Podemos responder, yes, I will. Ahora vamos a ver con la forma de be going to, con el auxiliar bit, con los de cero estar que utilizamos and, is y are, más el sujeto que es he, she, it, we, it, they y you, más el going to, más el verbo, más el complemento. Y presentamos el ejemplo de, por ejemplo, del cero estar, que sería de is Rebecca going to have a baby next month? Para responder de manera afirmativa utilizaríamos yes, she is. De manera negativa utilizaríamos no, she's not. O también se puede responder no, she isn't. Ya terminaríamos con la forma interrogativa, seguiría nuestro compañero. Muchas gracias. Ok, Hilde. Ok, thank you. Bueno,
We will have a evaluation part or quiz. Tendremos una evaluación, un quiz. But first, let's review. O sea, primero haremos un breve resumen de lo que todo se ha hecho, lo que se ha estudiado. Empezando por el pasado simple, que es todos los complementos en el pasado, todas las acciones complementadas en el pasado. Como por ejemplo el I went to a store yesterday. I went to a store yesterday, o sea, fui al almacén ayer. Lo del presente simple, que son todas las acciones habituales o permanentes. Como por ejemplo, como desayuno todos los días, todas las mañanas. I eat breakfast every morning. Y por último, el futuro simple, que sería todas las acciones que ocurrirán en el futuro. Por ejemplo, le agregamos el will, que es el I will go to the movies tonight, o sea, iré al cine esta noche. Entonces, haremos un quiz, el cual hemos preparado acá. Les voy a enviar el link al chat para que ingresen y puedan responder. Yo voy monitoreando cada una de las respuestas que van dando y así evaluar todo lo aprendido. Así que por favor pueden ir al chat. Aquí les envío el link. Ahí está el link, por favor van entrando. Me van diciendo si ya van ingresando. Ok, acá están ingresando ya. Está Vane, Ale, Daniela, Cielo, Stephanie. Don Paul. Ok. Van 14 participantes. Voy a darle un minutico más para que ingrese el resto y ya iniciamos. Una pregunta, ¿puedo dejar de compartir pantalla o...? Sí, puedes dejar de cómo compartir es? pantalla. Vale. ¿Será que tú me puedes dar permiso de compartir pantalla yo? Claro. Por favor. Dejar de compartir pantalla, ok. Ahí ya dejaron de ver, ¿verdad? Sí, ya dejamos de ver. ¿Cómo te ayudo, Iler? Creo que le das es más configuración o información de la reunión, no me acuerdo. Tienes que dar permiso para compartir pantalla. ¿Le doy en dónde? ¿En más? Sí, creo que es en más configuración e información de la reunión. Y hay un apartado donde dice que permites compartir pantalla al resto de personas, organizadores, moderadores. O por otra parte, buen día, por otra parte puedes seleccionar al compañero Hilder y colocarlo como moderador para que le dé permiso de compartir pantalla. Ok, perfecto. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, pero lo selecciono y no le aparece esa opción. Ok. Bueno, está bien. Van 16 personas, yo creo que no faltaría nadie más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, iniciar. Alice, pues, ¿por qué no abres tú el quiz? Pues para las personas que no ingresaron, pueden ir comentando por el chat. Ok, perfecto. Vuelvo a compartirles Bueno, sí. pantalla. No, Jenny, no sale la opción de convertirme en moderador. No, no aparece esa opción. Listo. Ahí pueden ver.
Pues yo no Sí. veo, pero los demás me imagino que sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar el quiz. En este momento son 17 personas. Yo creo que no hace falta nadie más. Y le voy a dar a empezar ya. ¿Listo? Cualquier cosa me pueden escribir al chat, pueden preguntar si quieren hablar. Alice, pues si quieres puedes ir para las personas que no están, nos pueden escribir por el chat. Dice que escribe la siguiente oración de manera que quede escrita en futuro. Entonces, nos pueden, por favor, ir escribiendo sus respuestas por medio del chat. Ok, ¿qué respuestas en el chat? No tenemos. No tenemos ninguna respuesta. En el juego ya tenemos respuestas, tampoco. En el quiz, perdón. No, no juego tampoco. Pueden escribir al chat la respuesta. ¿Tiene un tiempo? Déjame mirar. No, simplemente hasta que terminen. Ok. Entonces, Alice, tú como apareces como otra participante, también te toca poner respuesta. Ah, ok. Escribe la oración de manera que se quede escrita. Esa va a quedar como pregunta en el futuro. Ok. Así se puede escribir, sí. Pero pues la idea es que contesten los chicos. Yo. Todavía estoy compartiendo pantalla. Sí. Ok. Bueno, ninguno. Andrés nos dice que will your new girlfriend be at the party? Exactamente, sí está correctamente. Ok, vamos a escribirla. Tu nueva Muchas gracias novia por tu estará en participación. la fiesta, así queda en la manera interrogativa en futuro. Ya sabemos que futuro agregamos el will para poder colocar la pregunta en futuro. Ok. Perfecto. Siguiente pregunta. La forma presente del verbo go es la tercera persona del plural. Es. En la tercera persona del plural es. Bueno, yo creo que es así. La pueden marcar. Es más sencilla que la anterior. Que se la pueden marcar. ¿Alguien de los que no esté participando
en el juego que nos pueda decir qué opción es. Ya una persona acabó, Carolina. Go. Andrés nos Ok, dice que es go. go. Bien, ¿eh? Aquí dice, ok, ya Carolina terminó, perfecto, Carolina, gracias. Bueno, Andrés nos dice que es go, marcamos go. A ver. Perfecto. Si se quiere reescribir la siguiente oración a futuro en forma afirmativa, she writes the report. Ya sabemos que la número 4 no es. Andrés nos dice que she will write the report. She will- Alice, Con la S. She Sí. will write the report. sí. No. No. No, En este caso, como tenemos un es la verbo S. auxiliar, will, el verbo infinito, pues el No verbo cambia. write no se conjuga, no se cambia, no se le agrega No. eso. La forma de futuro del verbo ser para la primera persona del singular es, o sea, las 4 opciones. Ok, dice que Charit Jimena ya terminó también, ya finalizó. Ok, gracias. Gracias por participar. Ok. ¿Alguien en el chat que desee escribir la respuesta, por favor? Emily nos dice que sería will ser. Es correcta la Nicolás respuesta. también. Puede ser. Muchas Perfecto. gracias. Perfecto. Lisette dice que también ya terminó. Escriba una oración en presente simple usando el verbo cry. Verbo cry es de llorar. Bueno, Hay que I acordarnos cry a también la lot. conjugación del verbo cry. Bueno, ok, Nicolás lo escribió perfecto porque sí, al estar con el I, que es primera persona, no se Exactamente. conjuga. Me da Listo, risa. Ali, tú eres la experta en el tema. Es que me da risa que pone el emoji. El emoji llorando. Sí. Bueno, tenemos un compañero que nos lo escribe en tercera persona. Muy bien. Está bien, Hace la perfecto. respectiva Nicolás. conjugación del verbo. Muchas gracias. Ok, nos dice que porque ella tiene hambre. Ok. Gracias, Andrés Felipe, por completarlo. Bueno, la siguiente pregunta. Escribe una oración interrogativa en futuro simple usando el verbo play. Nicolás nos dice que will you play in the next what match? ¿Alice? Sí, pues Sí, está bien. la experta en futuro
es Marisol. Ok, vamos a darle a enviar. Perfecto. 7 de 10. La respuesta afirmativa de la siguiente oración. Does she buy sweets in the store? Ok. She buys sweets in the store. No, she buys. Bueno, dice que la respuesta afirmativa. Nicolás nos dice que es la roja. Yes, she buys sweets in the store. La Correcta. fucsia. Bueno, es fucsia, él me dice roja. Ok. Ok, Perfecto. fucsia o roja. Pero es correcta. La respuesta es yes. She buys sweets in the store. La respuesta negativa para la siguiente pregunta. Did you go to the school? Gracias, Lizeth. Ok. ¿Cuál sería la correcta? Did you go to the school? Lizeth dice que azul. La azul más oscurita. Bueno, no sé cuál de los dos azules. Es que Ah, no es veo que Google, ¿verdad? hay dos azules. La azul más Sí, que el azul oscurita. más oscura. Ok, La Ok, oscura. perfecto. Bueno, lo otro para mí es como un turquesa. Ah, perfecto. Ok, escribe una oración en tiempo pasado simple usando el verbo dance, el verbo bailar. En el caso de este verbo dance, se le agrega nomás la D. ¿Sí? Nuestra Ok, compañera Lisette dice que es I dance San Juan. San Juanero. San Juanero. Al ser un verbo con terminación en E, solo hay que agregarle la D. No de- Perfecto. no. Última pregunta. La forma en pasado del verbo do en la tercera persona del plural es. Acuérdense que en pasado el verbo do no tiene conjugación entre tercera y primera persona. En este caso sería ¿cuál? La compañera escribe que did y está en lo correcto. Bien, Lisette, muchas gracias por tu participación. Ok. Bueno. Muchas gracias a todos los que participaron. Espero que hayan tenido una buena experiencia. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia por chat o pueden activar sus micrófonos. Muchas gracias. Ok. Gracias a todos. Thank you, Gracias a todos por Nicolás, por tu participar. participación. Muchas gracias, Ok. gran equipo, muy organizados, muy buena información y un gran aprendizaje. Gracias. Muchas A gracias, Jenny. ustedes por participar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lisette, por pues, brindarnos tu tiempo para participar de la clase. Que tengas Y un buen gracias, día. Lizeth. Ok, gracias a todos, que estén muy bien. Sí, José, nuestro método fue el de Grammar Translator. Gracias, Andrés. Tenga buena tarde.
Ok, no se vayan a desconectar los moderadores. Marisol, Yuri, Alejandra, Hilder, Vale, por favor. creo que puedes dejar de grabar, ¿no? Ya, en estos momentos. Ah, ok, perfecto. Igual, José, que estés bien.